¿Qué tal? Vamos a hablar ahora sobre los artículos científicos y cómo a partir de ellos poder escribir un texto de divulgación científica o una noticia científica. Los papers, los artículos científicos, son una fuente primaria para el periodista científico. Así como los periodistas deportivos tienen los partidos de fútbol, los periodistas políticos tienen las elecciones. Bueno, nosotros como escritores de temas científicos tenemos los artículos científicos. Antes de comenzar con esta presentación, les recomiendo que lean la bibliografía. Yo he preparado un apunte sobre revistas científicas en donde explicamos de qué se tratan las revistas científicas, en qué consiste el sistema de revisión de pares, el peer review, los tipos de sistema de publicación que hay y los tipos de artículos que se publican en una revista científica. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en los artículos científicos conocidos como paper. También van a ver que están las letters, son las publicaciones más breves, los reviews, que son unas publicaciones en donde se hace como un repaso sobre un tema en particular. Nosotros vamos a centrar en los papers, artículos científicos, que son los encargados de dar cuenta de las novedades en cuanto a descubrimientos y descripciones nuevas que se hacen en diferentes disciplinas. Tiene, bueno, obviamente un título. Ahí a la derecha de la pantalla van a ver un ejemplo, es un título. Después vienen los autores. Abajo de los autores, en una letra más chiquita, están el lugar de trabajo de cada uno de los autores. Yo he señalado ahí la Universidad Nacional de Córdoba porque es por ahí lo que me interesa a mí como periodista de Córdoba. Y bueno, finalmente es el texto más grande, es lo que se conoce como abstract o resumen. Lo que vemos ahí es que el título es un título que no se asemeja en nada a lo que podría ser un título periodístico. No tiene verbo activo, o a veces no tiene verbo, pero nos puede servir para dar alguna pista. En este caso, en este ejemplo, nosotros tenemos algo interesante que es la música, la actividad musical y las personas mayores. Entonces, desde el punto de vista periodístico, este artículo en principio a partir del título parece interesante. Es cuestión entonces de leer el resumen o el abstract. En el abstract, bueno, obviamente como la palabra lo define, es un resumen de la investigación que se realizó, de lo que encontraron los científicos y de la importancia que tiene ese trabajo. También van a aparecer algunos números estadísticos relevantes, que es un número que por ahí nos puede servir a nosotros para darle un poco de precisión a nuestro texto divulgativo. Y el abstract, bueno, obviamente está todo en inglés, todas las revistas científicas importantes están en inglés. Pero bueno, uno leyendo el abstract ya uno puede tener ideas si el texto, el artículo en sí o el trabajo en sí es un trabajo que puede ser divulgado, puede ser interesante para ser divulgado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, en el abstract ya podemos ver si el tema es comunicable, es decir, si puede haber estudios que son muy interesantes desde el punto de vista periodístico, es decir, son noticiables, ya vamos a hablar de esa palabra, son noticiables, pero por ahí, por la complejidad que tiene el tema, es difícil transformarlo en un texto, desde un texto técnico como es un paper, a un texto de un lector general. Mencionaba la palabra noticiable, bueno, desde el punto de vista periodístico, para que una información sea una noticia, debe cumplir con algunos de los criterios de noticiabilidad. Son muchos los criterios de noticiabilidad, por ejemplo la cercanía, si el trabajo está hecho, si la investigación está hecha sobre San Juan y ustedes son periodistas de San Juan, bueno, será mucho más importante. Si soy de Córdoba, como en mi caso, por ahí me intereso más en los trabajos que se hacen en Córdoba o hechos por cordobeses.
Bueno, también si hay una cuestión ahí de optimismo, generalmente la ciencia se enfoca dentro del diario, es por ahí la que está mandada a ser la noticia optimista, positiva del día. El impacto que tendría el tema en la vida cotidiana también es un aspecto de noticiabilidad. La cantidad de gente a la que afecta también es un aspecto de noticiabilidad. En el caso este, que habla de los beneficios cognitivos de la actividad musical en las personas mayores, estamos hablando de un trabajo que cumple con varios requisitos de noticiabilidad. Para el caso puntual de un diario de Córdoba, bueno, primero, una de las autores cordobesa. Después, además, tenemos el tema de la música, que es algo que a la gente le interesa mucho. Y tenemos la cuestión de la actividad cognitiva de las personas mayores, que es un tema de mucha preocupación eh, en estos días, por estos tiempos, porque bueno, las personas mayores están viviendo mucho más y buscan ser más independientes que lo que eran antes. Entonces, bueno, me parece que era un tema interesante y a partir de este artículo científico, yo hice una nota periódica. Después del abstract, la segunda parte, que tiene un artículo científico completo, es la introducción. La introducción es, desde el punto de vista de un escritor o de un comunicador de ciencia para un público general, tiene algunos aspectos que se pueden rescatar. El primero de ellos es que, eh, digamos, en el abstract se hace como una especie de se da como una especie de antecedentes del trabajo en cuestión. Eh, También en este apartado se cuentan las investigaciones anteriores en el campo y por qué este nuevo trabajo es importante. Ahí tenemos un dato que nos puede servir a nosotros como comunicadores públicos de la ciencia. En el caso de este trabajo sobre la actividad cognitiva en las personas mayores, bueno, un poco hace foco por ejemplo, menciona ahí, está en una letra muy chiquita, pero menciona que se estima que para el 2050 habrá 114 millones de personas con demencia o con problemas cognitivos. Entonces, por eso es importante buscar métodos para mejorar la actividad cognitiva de las personas. Ese es el argumento para hacer este trabajo sobre el impacto de la música. Yo voy a ir para atrás para mostrarle la cuestión de esta que mencionó ahí de enviado y aceptado. Los científicos, si ya leyeron el apunte anterior, lo van a entender mejor, pero los científicos envían este trabajo a una revista para que lo publique y esta revista designa unos revisores que se encargan en modo general, de determinar si el trabajo está bien y es pertinente. Entre que se envía ese trabajo y se acepta, pasa un tiempo, no es de un día para el otro, pero puede pasar un tiempo. Ese tiempo a veces nos puede dar pistas de si el trabajo ha tenido alguna dificultad en el proceso o no. Entonces, por ahí es un factor importante a tener en cuenta a la hora de hablar con el investigador, el autor del trabajo. Uno le puede preguntar eh, por qué tardó X cantidad de tiempo en publicarse el trabajo desde que el autor lo envió. También aquí es importante, digo en la introducción, perdón, es importante un importante lugar porque, como menciona antecedentes de trabajos anteriores, bueno, aquí uno puede ir y esas menciones están con una nota al pie, con una referencia, que uno puede después buscar en la bibliografía. Bueno, entonces es un lugar interesante para encontrar una opinión otro científico que conozca el tema, pero que no haya estado involucrado en el trabajo. Es decir, buscar una fuente independiente
que nos pueda dar un panorama más general o si se quiere reflexionar sobre este trabajo puntual. Eso es muy importante en el periodismo, buscar una segunda, tercera fuente y en lo posible de que sea independiente y si da la ocasión y si el tema lo amerita, también que pueda hacer alguna especie de crítica de la cuestión. Materiales y métodos da cuenta de, bueno, obviamente como el título lo menciona, de los materiales y los métodos que se utilizaron para hacer el trabajo científico, cómo se realizó la investigación. Acá uno puede revisar el trabajo, es un apartado por ahí más complejo para una persona que no conoce el tema, pero acá uno lo que puede revisar por un lado es, por ejemplo, la muestra con la que se trabajó, y son muchos casos, pocos casos, si fueron seleccionados al azar, en el caso de la prueba de un medicamento, si se utilizó un grupo de control, si el estudio es un estudio de doble ciego, bueno, ni hablar si utilizó, si el ensayo es un ensayo preclínico, si se utilizaron animales o tejidos dentro de una placa de Petri, o bien si es un estudio clínico y se utilizaron personas. Bueno, esos son datos muy importantes a la hora de dar cuenta del trabajo. Para saber qué tan lejos, en el caso de un estudio de un nuevo tratamiento, qué tan lejos está de ser un tratamiento que pueda llegar a los pacientes y a las farmacias, por así decirlo. Entonces uno puede estar atento a eso. Pero también este es un buen lugar para encontrar alguna historia que pueda dar un poco de color a nuestra nota. Por ejemplo, si estamos hablando de estudios sobre ecología o sobre biología, bueno, acá se menciona el biólogo, el ecólogo va a trabajar al campo, algún bosque o algún ecosistema. Bueno, en este apartado de materiales y métodos, el biólogo, el científico va a mencionar cómo es que, por ejemplo, capturaron las especies que están estudiando. Bueno, esa forma de captura, a través de redes, de trampas, lo que sea, es interesante contarla, relatarla, porque en el texto científico va a aparecer así de manera muy solemne, muy neutral, pero uno puede encontrar una historia detrás de eso, ¿no? Y que puede interesar a la gente, porque la gente también se interesa, bueno, ¿cómo es que los científicos trabajan? ¿No? Acá es un buen lugar para encontrar datos sobre eso. El tiempo de la investigación también acá uno puede tener pistas sobre eso. Existe por ahí la creencia de que los trabajos científicos se realizan no sé, en un momento de inspiración, en un momento de eureka, mezclan dos compuestos de diferentes colores y ahí logran lo que logran, pero en realidad eso es porque hay una imagen errónea por ahí que dan, no sé, el cine, pero en realidad los trabajos siempre son de largo aliento, entonces bueno, ahí uno puede, en materiales y métodos, uno puede encontrar pistas sobre eso y mencionarlo en el trabajo para acercar una versión de la ciencia más real al público. El siguiente apartado que aparece son los resultados. Y bueno, obviamente, los resultados van a aparecer los resultados de la medición realizada, o del estudio realizado. Acá uno tiene que estar atento, bueno, van a haber muchos números. Uno acá, como comunicador científico, uno tiene que estar atento a frases como concluimos o mirar algún número final y que nos puede servir para acercarle cierta precisión a nuestro texto divulgativo. Corroborar ese número final en este apartado de resultados con el que aparece al principio en el resumen, en el abstract, porque a veces puede haber alguna diferencia, bueno, por un problema de tipeo, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que estar atento.
el número que vale obviamente es el que está en el apartado de resultados. Y también acá uno puede estar, un aspecto interesante son los gráficos que aparecen en este apartado. Hay que leerlos con cuidado, muchas veces son complejos, eh, pero, pero nos pueden acercar de una manera clara los datos al lector. Hay que tratar de buscarlo de hacerlo de la manera simple. Acá vemos un gráfico de barras en este artículo que en principio es bastante sencillo y lo que muestra es, en el caso de los adultos mayores que que hicieron alguna actividad musical, cuánto recordaron los que hicieron actividad musical y cuánto recordaron los que no hicieron actividad musical, y ahí se ven las diferencias. Es un gráfico sencillo que tranquilamente puede ir acompañado en la nota. La discusión, o a veces aparece también conclusión o discusión y conclusión, son uno o dos apartados muy importantes a la hora de querer comunicar un artículo científico, un paper, al público general. Lo que hace es resumir todos los nuevos hallazgos realizados por el trabajo, los pone en contexto, y esto es interesante, porque los pone en contexto en el sentido de que el trabajo lo pone en un contexto más, sale, como que sale del laboratorio para decir, bueno, estos nuevos hallazgos pueden ser importantes para encontrar un nuevo tratamiento para eh, eh, algunos tipos de cáncer. Se pone en ese contexto que a nosotros nos puede ayudar para bajar este trabajo científico a la realidad más cotidiana de las personas, pero también los pone en un contexto de advertencia, de decir, bueno, los alcances de trabajo, en realidad sí va a ser un trabajo que puede ser una pista para encontrar un tratamiento de cáncer, pero también va a mencionar todo lo que falta para lograr eso. Entonces, bueno, es muy importante por estos motivos, ¿no? Porque el científico en este apartado de discusión, conclusión, trata de bajar a la realidad, a la vida cotidiana, de mencionar un poco el para qué serviría lo que investigó, pero también nos está mencionando que este trabajo tiene algunas limitaciones. Y en ese sentido también se va a señalar los próximos pasos que deberían darse para, digamos, precisar más, profundizar más lo que en este apartado se comentó. Y acá uno ya puede encontrar también pistas, eh, como decía yo, y bueno, ¿y para qué, por qué la gente común, digamos, el lector medio debería leer sobre este trabajo científico? Entonces, es uno de los apartados más importantes que un periodista o un divulgador debe leer a la hora de querer eh, dar cuenta de un texto científico. Después quedan algunos otros apartados son las referencias, los agradecimientos y los funding, los fondeos. En la referencia, como mencioné anteriormente, ahí van a aparecer todas las referencias de trabajos citados en el artículo científico. Entonces sirven para buscar una fuente externa eh, que nos pueda dar una visión independiente sobre el trabajo científico. En algunos casos, algunos investigadores que trabajan con más si quiere, sensatez a la hora de dar cuenta de su trabajo, también mencionan trabajos en donde se han encontrado resultados contrarios a lo que encontraron ellos. Bueno, esos trabajos también nos interesan mucho, hay que estar atento en la introducción eh, o en la discusión, en la conclusión, en esos apartados, que es donde pueden aparecer estas menciones. Uno busca esa mención, viene hasta las referencias y ahí va a encontrar el título del trabajo y el nombre del autor. Cuando uno lo que tiene que hacer es en un buscador de artículos científicos
encontrar ese trabajo, contactarlo y pedirle una opinión. Pero también hay que tener cuidado que en las referencias hay muchas autocitas y citas a colegas, amigos. El sistema de publicaciones, menciono algo en el apunte que les dije que tienen que leer previamente, es el sistema de citaciones de publicaciones es una principal herramienta que tienen los investigadores para permanecer y avanzar en su carrera profesional. Mientras más publicaciones, mientras más citas tienen, mientras más impacto tiene el trabajo, bueno, eso le da muchos más puntos en su carrera profesional, le da más prestigio. Bueno, entonces muchos investigadores lo que hacen es citar trabajos anteriores de ellos. Eso, digamos, por un lado está bien, ¿no es cierto? Porque si siguen trabajando en el mismo tema, es obvio que está citando, pero bueno, eso hay que tener nosotros como periodistas, tenemos que tener cuidado a la hora de querer buscar esta fuente independiente, que a veces en realidad no es una fuente independiente, sino que es un colega, incluso que trabaja en la misma institución. Entonces, por ahí la cuestión del título de independiente ya no está tal independiente. En todo caso, habría que aclararlo. Es decir, que es en colega de la misma institución o en colega que ha trabajado con Juancito, que es el autor del trabajo. En los agradecimientos suelen aparecer, que es un pequeño apartado casi al final. Por lo general aparecen las instituciones que financiaron el trabajo. En algunos casos, y ahí puede ser muy interesante para nosotros como comunicadores de la ciencia, puede aparecer, por ejemplo, alguna persona que ayudó en el trabajo, alguna persona no científica que ayudó en el trabajo, en realizar el trabajo. Pienso, por ejemplo, en aquellos ecólogos o biólogos que van a una zona por ahí de difícil acceso y bueno, aparece algún vaquiano que los ayuda a adentrarse a ese ecosistema, ese bosque, esa selva, o que le provee algún tipo de logística, no sé, de comida hasta el alojamiento. Bueno, eso que para nosotros, para el científico figura en agradecimiento, casi el final, para un periodista o un comunicador puede ser un punto interesante para enfocar el trabajo. Bueno, en los fondeos es importante tener en cuenta quién provee el dinero, quién proveyó el dinero para realizar el trabajo. Por lo general, los investigadores argentinos tienen el financiamiento del CONICET o de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación, o de alguna universidad, o de algún ministerio o secretaría de ciencia de la provincia. Eh, son los organismos que financian los trabajos, bueno, el INTI o el INTA o la CNEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero bueno, si en caso de alguna droga farmacológica, uno tiene que estar atento ahí si figura la empresa privada que financió, y eso nos lleva al siguiente aspecto, que es que ahí en el textito hay figura como ethic statement, que son, bueno, es una declaración ética, que no haya conflictos de intereses, por ejemplo, el investigador no tenga ningún conflicto de interés, es decir, por ejemplo, que no esté interesado en que la droga está de buenos resultados, porque, por ejemplo, trabaja para la empresa que la fabrica. Eso habría un conflicto de interés ahí. No estaría haciendo un trabajo científico de manera neutral y objetiva. Entonces, bueno, a veces aparecen este tipo de declaraciones éticas. También aparecen declaraciones éticas, como es en este caso, cuando se trabaja sobre todo, bueno, cuando se trabaja con humanos, obviamente, que las personas involucradas en el trabajo fueron tratados como corresponde, eh, fueron reclutados voluntariamente, y también en caso que se utilicen animales también aparecen aspectos éticos sobre cómo ha sido el tratamiento de estos animales. Ahí al final menciono material complementario,
El material complementario es un, un documento o un anexo al artículo científico que tiene mucha información por lo general eh, y que no forma parte del texto principal del paper, del artículo científico, pero que muchas veces al periodista le puede servir. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando se realiza algún estudio global sobre la incidencia de una enfermedad en el mundo, eh, bueno, en el material complementario, por ejemplo, suele aparecer el dato puntual para Argentina, que por ahí si uno es un comunicador de este país, le puede interesar ver cuál es la situación puntual en Argentina más allá del panorama global. O bien, cuando se hace algún estudio sobre a nivel nacional, sobre no sé, el estado de los bosques a nivel nacional, y bueno, y un periodista de Córdoba o de San Juan o de cualquier provincia, bueno, en el material complementario suele aparecer un detalle por provincia. Se suelen aparecer detalles que nos pueden servir en este material complementario, suelen aparecer detalles que nos pueden servir a nosotros para enfocar la nota, ¿no es cierto? Ahí puede estar esta cuestión de que habla de noticiabilidad, ahí puede estar una característica noticiable de este trabajo. Bueno, ahí he dado una descripción general de cómo es un artículo científico y en qué estar atentos como comunicador, como periodista para leerlo. Y bueno, ahora vamos a mencionar un modus operandi de cómo deberíamos trabajar. Y que es por general el que aplico yo, pero bueno, cada uno puede trabajarlo como quiera. Digo, lo aplico yo porque es algo que figura en la literatura, digamos, de periodistas científicos, en especial de Estados Unidos. Lo primero que hay que hacer es realizar una especie de borrador con lo que para nosotros son las frases más importantes de este artículo científico. Uno a medida que lo va leyendo se va dando cuenta cuáles son los aspectos que desde el punto de vista de la divulgación al lector pueden ser más importantes. Bueno, uno tiene que ir copiándolo y pegándolo en un borrador. Y si se quiere ordenarlo, porque a veces no va, en nuestro artículo de divulgación no va a aparecer en el mismo orden que aparece en el paper. Yo siempre trato de buscar un número que sea sencillo, que sea entendible para la gente, pero que a la vez le da como solidez y precisión a nuestra nota periodística o a nuestro artículo divulgativo. Otra cuestión que podemos ir ya buscando es esta cuestión de tratar de desmenuzar los detalles del experimento en sí para encontrar cuestiones más de color. Un artículo científico, un paper, no tiene todo este color o esta cuestión de emotividad que debería tener un artículo para un público un poco más lego. Entonces uno ya puede ir buscando esto que les mencionaba, sobre todo en materiales y métodos, pero también en la introducción es un buen lugar para encontrar, por ejemplo, aspectos históricos que pueden ser interesantes del tema. Menciono ahí que hay que estar atento a algún dato que pueda hacer cambiar de enfoque la nota, que nuestro artículo divulgativo no está enfocado en lo que descubrieron los investigadores, sino en otro aspecto. Les voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos un artículo que yo lo encuentro por un tema, pero que al final termino enfocándolo por otro. El artículo científico, el que está a la izquierda, lo que estudió son los efectos de la calidad del agua en la biología reproductiva de una especie de un pececito, uno de estos orilleros que nosotros llamamos un corvo. Y lo estudió en el río Suquía. El río Suquía es el río que pasa por la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno,
En principio a mí me interesó por eso, bueno, cómo impacta el río Suquía, un río muy contaminado. Entonces, bueno, a mí lo que me interesó es, bueno, cómo es el impacto que tiene esta contaminación de uno de los ríos más importantes de Córdoba, que pasa por la capital de Córdoba, en la vida acuática, ¿cierto? Era un tema que tenía varios aspectos de noticiabilidad, la cercanía, la cuestión de la contaminación, que es un tema que siempre interesa y genera y muestra un conflicto. Entonces tenía varios aspectos de esta noticiabilidad que hablo tanto yo. que espero que lo puedan comprender. Yo llego al texto entonces por esa por ese tópico, pero bueno, una vez leyendo el trabajo y después finalmente hablando con las investigadoras me reconocen que cada vez están teniendo más dificultades para realizar su tarea científica porque la contaminación del río es tal que ya no pueden encontrar peces, no pueden capturar peces para realizar su trabajo. Eh, Entonces, ahí decido yo cambiar el enfoque y enfocarlo por ese lado. Ahí si ven a la derecha, en la nota periodística que salió en el diario, en La Voz del Interior, el título es El Suquía ya casi no tiene peces, aguas abajo de Bajo Grande. Bajo Grande es la planta de tratamiento de líquidos claucales de la capital. Y ahí ven la bajada, que es el resumen que va abajo. Investigadores que estudian estos animales tienen dificultades para capturar ejemplares en ese sector. Y bueno, un trabajo muestra que la polución afecta el aparato reproductivo de una especie nativa. Bueno, entonces el texto de la noticia periodística, yo lo enfoqué en esta dificultad que tenían los peces, los investigadores de encontrar peces para realizar su trabajo científico. Y después abajo, como tema si quiere secundario, menciono lo que en realidad investigaron, que es los problemas sexuales o reproductivos que están teniendo estos peces por la contaminación. Bueno, uno tiene que estar atento a ver estos cambios, posibles cambios de enfoque. Siguiendo con el proceso para comprender un texto, también uno debería buscar frases que no se entienden, pero frases y palabras, ¿no? Palabras técnicas, jerga, que uno sospecha que son importantes, pero que no las entiende. Uno tiene que buscarlas, anotarlas, o copiarlas en un borrador y tenerlas en cuenta para después pedir aclaraciones al autor del trabajo. Porque claro, y esto creo que está claro, pero lo voy a mencionar ahora, es difícil que un periodista o un divulgador escriba un texto de divulgación solamente leyendo el artículo científico. Inevitablemente va a tener que hablar con los autores del trabajo. Bueno, uno se va a anotar estas cuestiones que no entiende para después pedirle aclaración al investigador. Como decía, hay que buscar y pensar números que sean claros. Eso uno lo tiene que tener en cuenta también a la hora de contactarse con el investigador, que le trate de aclarar los números. A medida que uno va leyendo el artículo se puede apoyar en su momento eran enciclopedias o diccionarios técnicos, pero ahora con Wikipedia, y en especial con Wikipedia, la versión en inglés de Wikipedia, que es mucho más completa y está mejor, es más segura, si se quiere, ya puede ser útil para ir aclarando cuestiones que van apareciendo en el artículo científico. Y después uno, bueno, puede elaborar algunas preguntas que espera que responda el investigador. Y ahí ya puede llamar al investigador o escribirle un mail. Por lo general, al principio estaba el título, estaban los autores. En los autores aparece, aparece un mail de lo que se llama el autor correspondiente, que es el autor que está encargado de responder las dudas de los científicos, pero de otros científicos que hayan leído el trabajo, pero también en este caso de los periodistas o de los comunicadores. Pero aquí, si ustedes han leído el apunte que yo les indiqué al principio, eh, muchos de estos artículos científicos uno no puede acceder como periodista, como comunicador, no puede acceder al trabajo completo.
solamente puede acceder al título, a los autores y al abstract, al resumen. Porque para acceder al resto hay que pagar. Y hay que pagar en dólares y bueno, no creo que el medio donde trabajan les provea el dinero. Entonces lo que uno hace es leer el abstract y ya con el abstract, como mencionaba anteriormente, con el abstract o el resumen uno ya se idea si este trabajo va a ser periodísticamente relevante, si va a ser si es una información noticiable y si es comunicable también y si va a ser interesante para la gente. Entonces uno puede elaborar a partir de ese resumen 2 o 3 preguntas para enviárselas al autor por mail, pedirle un contacto telefónico y pedirle también el trabajo completo, el paper completo. Muchas veces también, como los investigadores suelen dar conferencias o suelen dar charlas, también se le puede pedir alguna presentación, o sea, en PowerPoint o alguna presentación que he hecho, algún texto que he escrito para la conferencia, que es un texto un poco más digerido, entre comillas, así que está que es un artículo científico. También tenemos que pensar cómo vamos a ilustrar nuestro trabajo. Si vamos a hacer una nota periodística, bueno, la fotografía o el gráfico es importante. Hay que pensarlo con anterioridad al encuentro con el investigador para prever la posibilidad de hacer una fotografía. En el caso de la fotografía, uno tiene que dar la idea que el trabajo científico es grupal, entonces por ahí conviene hacer fotografías grupales que el investigador en solitario. También puede servir mucho mostrar a los investigadores sin el guardapolvo, aunque por lo general se asocia a los científicos con el uso del guardapolvo en un laboratorio. Bueno, a veces es conveniente usarlo sin el guardapolvo para dar una idea de que el científico es una persona común, digamos, como todos nosotros. Y lo que le decía yo anteriormente, es importante en un trabajo, en un trabajo de divulgación, pero sobre todo en un trabajo periodístico, encontrar otras fuentes. Y entre las otras fuentes uno puede mencionar a otros científicos para que le den matices al trabajo, resalten la importancia del trabajo, lo cuestionen, si se puede cuestionar, o le den cierto contexto o marco más general a esta investigación. Otra fuente puede ser organizaciones nacionales e internacionales. Si estamos hablando de cuestiones médicas, bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puede ser un buen lugar para encontrar algún documento que nos pueda aportar algún dato más, que dé un panorama más general. Si hablamos de cuestiones de ambiente, también hay muchas organizaciones internacionales que pueden dar información sobre eso. Y también hay que tener en cuenta otros actores no científicos. En cuestiones ambientales, las ONG ambientalistas, en cuestiones médicas, las sociedades médicas, bueno, los pacientes, ni hablar con los pacientes, también en las cuestiones, cuando se estudia cuestiones de territorio, ya sea sociales o desde el punto de vista ambiental, los pobladores de la zona, las autoridades, etcétera. Bueno, uno tiene que tener en cuenta qué otra fuente no científica puede aportar algo interesante a nuestro artículo periódico. Realizaron esto, ¿no es cierto? Esta gacetilla de prensa. Y lo que ven a la derecha es material gráfico, o sea, imágenes con una descripción que son libres de utilizar como para publicarlas en un medio de comunicación. Así nos facilitan el trabajo de las revistas científicas. ¿Cuál es el objetivo? Además de facilitarnos el trabajo a nosotros, es que estas revistas Science Nature aparezcan en los medios de comunicación porque eso les da prestigio y, digamos, genera el deseo de que muchos investigadores quieran publicarlo en estas revistas. Por eso uno, o ustedes, si son lectores de trabajo de
notas científicas, van a ver que hay muchos trabajos en los medios sobre artículos que fueron publicados en Science, en Nature. Más allá de que son revistas de mucho prestigio, también son revistas que tienen un aparato de publicidad y de comunicación enorme. Como resumiendo todo esto que hemos hablado ya, uno puede decir que a la hora de enfrentarse a un artículo científico o un paper, lo más importante es hacer foco en el abstract, en el resumen, en la introducción y en la discusión. En esos tres apartados va a encontrar lo más importante. Lo más importante desde el punto de vista periodístico es que ese trabajo sea noticiable. Sea noticiable implica que de alguna manera le interese a la gente, ya sea porque es cercano a él, porque es un tema que genera curiosidad, porque es un tema que es de mucha importancia desde el punto de vista médico ambiental, porque es polémico, porque es esperanzador. Otro aspecto importante es buscar en la bibliografía fuentes que en lo posible sean fuentes independientes que nos sirvan para complementar lo que vamos a hablar con el autor o los autores del trabajo. También hay que estar atento y mirar más allá de lo que se descubrió en la investigación para buscar nuevos enfoques, pero también para pensar en posibles fuentes no científicas para incorporar a nuestro trabajo. Y finalmente hay que pensar desde el minuto cero en que uno entre en contacto con el paper, hay que pensar el minuto cero cómo vamos a ilustrar el trabajo. Una nota periodística tiene varios elementos. Tiene un título, tiene una bajada, tiene un texto con un primer párrafo potente, pero también tiene una imagen. Uno tiene que tener en cuenta eso. Como periodista, como comunicador, no solo va a comunicar con textos, sino también va a comunicar con imagen. Bueno, espero que hayan seguido atentamente esta clase y que les haya sido útil. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.